El arte de la guerra, por Sun Tzu, parte 10. Notas. El general que aplique mis métodos vencerá y debe ser conservado. El que no lo siga será derrotado y debe ser despedido. Si se aplican mis métodos se obtendrá la victoria y yo me quedaré. Si no se aplican, la derrota es segura y yo me marcharé. Si se aplican mis métodos y se me contrata, se obtendrá la victoria y me quedaré. Pero si se me contrata sin aceptar mis métodos, la derrota será segura y me marcharé. La tercera opción se podría aplicar al caso de un entrenador de fútbol que promete convertir al equipo en campeón, siempre y cuando se le permita aplicar sus métodos en los entrenamientos y los partidos, además de otorgarle poder para fichar o despedir jugadores. En el terreno de la empresa se puede comparar con un emprendedor que acepta trabajar en un proyecto, solo si antes se ha aprobado su plan de negocio, o en el mundo de las series de televisión, con un guionista o un showrunner que no solo vende su proyecto y sus guiones, sino que se encarga a sí mismo de ponerlos en marcha e incluso dirigirlos. En definitiva, el buen estratega debe supervisar todos los factores, incluidos los logísticos. En el capítulo 5, el potencial estratégico, Sun Tzu explica estos dos conceptos: energía potencial y momento o instante adecuado. Si combinamos la idea de que la guerra es el arte del engaño con la primera afirmación de Sun Tzu de la guerra es lo más importante para el Estado, parece lógico concluir que el engaño es lo más importante para el Estado. El buen estratega debe esconder siempre sus intenciones. Resulta esencial engañar al enemigo, de modo que se fije en las apariencias, pero sin conocer la realidad. Esta es la primera lista de engaños por parte de Sun Tzu: fingir incapacidad y falta de preparación, o al contrario, aparentar fuerza y preparación cuando carecemos de estas cualidades. Hacer creer que estamos más lejos o más cerca según nos interese. Intentar que el enemigo caiga en nuestras emboscadas o se desvíe de la ruta correcta, tentándolo con cebos, ofreciéndole regalos envenenados, distrayéndolo o alejándolo de los lugares que nos interesan desde el punto de vista estratégico. Además, debemos lograr que el enemigo no nos conozca y conocer nosotros al enemigo, para saber cómo actuar en cada momento. Por ejemplo, rehuyendo el combate si es superior, preparando nuestra defensa hasta que llegue una ocasión propicia, aprovechando las debilidades del general enemigo, desatando su ira incontrolable o haciendo que se confíe cuando nos mostremos humildes y temerosos. Teóricos como Barton Wally insisten en que la sorpresa es un factor fundamental, en que siempre está asociada al engaño de alguna manera. La frase: no hay que divulgar las estratagemas, puede interpretarse de diferentes maneras. No es posible conocer de antemano ciertas estratagemas para depender de las circunstancias cambiantes de la guerra. No podemos divulgarlas o hacerlas públicas, puesto que ni siquiera es posible conocerlas. 3. Son el arte secreto del general y no deben ser reveladas en un tratado militar como el arte de la guerra. Es decir, si se emplea una de estas estratagemas, no se debe divulgar, puesto que perdería toda su efectividad. Para Sun Tzu, el estratega debe ser inescrutable. Debemos entender que Sun Tzu
se refiere a un cálculo como el que podría llevar a cabo el alto mando de un ejército moderno moviendo piezas sobre un tablero. O solo habla de forma metafórica. A favor del cálculo literal, existen pasajes significativos en los libros de la época de Sun Tzu, como el Mozi, donde el estratega pacifista Modi y su rival reproducen el asedio a una fortaleza con un cinturón y fichas improvisadas. Tras perder en esa batalla virtual, el rival de Modi renuncia a asediar la fortaleza auténtica. Otros autores opinan que Sun Tzu no se refiere a un cálculo con piezas o barras de conteo, sino que solo manifiesta que los estrategas que saben planificar la guerra son superiores a los que se lanzan al combate sin previsión o examen alguno. Ahora bien, aunque entendemos que se realiza un cálculo, se supone que antes o después de obtener el resultado final, se debe tener en cuenta los consejos de Sun Tzu en el arte de la guerra. Así, al examinar la situación topográfica, quizá hemos concluido que el enemigo sale ganando. Pero, ¿qué sucedería si empleásemos una estratagema que cambiase esa ventaja en desventaja o que hiciese que el enemigo no pudiera aprovecharla? Esa estratagema podría cambiar el ángulo del cálculo inicial y convertirlo de desfavorable a favorable. En cuanto a la interpretación según la cual Sun Tzu se refiere con los cálculos a algo parecido a una consulta de Jing Jing y Xin mediante varillas de milenrama o caparazones de tortuga, es probable que esos oráculos también se llevaran a cabo en el mismo lugar. Por ejemplo, en el templo ancestral, pero la lectura El arte de la guerra nos muestra que Sun Tzu no se refiere a ellos cuando habla de cálculos y evaluaciones. Hacer intervenir lo sobrenatural en la pragmática estrategia de Sun Tzu es tan arbitrario como introducir el mundo paranormal en una aventura de Sherlock Holmes. Quizás sea divertido y sorprendente, pero se salta toda lógica de personaje. Un li equivale a 415.8 metros. No se sabe con seguridad si el autor está redondeando las cifras o si habla de manera precisa. 1000 li equivalen a unos 415 kilómetros. Hemos preferido mantener el término sin traducir, precisamente para conservar el número redondo 1000 de original. Sun Tzu calcula los gastos de una guerra a partir de un ejército de 100.000 hombres. Esta es una de las razones a favor de datar el texto en la época de los estados combatientes, 475 al 221, puesto que se considera que en la época anterior, primaveras y otoños, del 722 al 475, no había ejércitos de tales dimensiones. Sin embargo, Sun Tzu no menciona la caballería como el cuerpo de ejército, lo que sería coherente con primaveras y otoños, cuando la caballería no era una fuerza decisiva y todavía se les concedía mucha importancia a los carros de combate. Con la expresión carros acorazados, Sun Tzu se refiere a los carros que podían transportar suministros, armas o los instrumentos necesarios para la defensa o el asedio. También podía tratarse de plataformas de ataque contra las murallas. Una de las innovaciones que hicieron a la infantería cada vez más decisiva fue la armadura en láminas, que se podía fabricar en serie. A ello se añadió la ballesta y un mayor uso de las espadas de hierro. Con los señores feudales, Sun Tzu se refiere posiblemente a los feudos que pertenecen a nuestro propio estado.
que podrían aprovechar conflictos exteriores para rebelarse. Tanto en la época de primaveras y otoños